que trae la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que Dios en su bondad, en su misericordia, nos da siempre el privilegio de congregarnos, de reunirnos y de bendecir su nombre y de recibir la fortaleza del Espíritu Santo y ser bendecidos de igual manera a través de la exposición de su palabra. Así que sean todos bienvenidos, todas bienvenidas en esta noche. Esperamos que Dios continúe bendiciendo su vida en este día. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de los Salmos. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. Si lo tiene, dice amén. Gloria al Señor. Salmo 119, 130, la palabra del Señor dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria al Señor. Una vez más, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria al Señor. Dejamos hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra. Vamos a orar en esta oportunidad y vamos a presentar delante del Señor estas peticiones de oración que el pueblo del Señor trae. Sabemos que el Señor escucha la oración de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Él oye las oraciones de su pueblo y en esta hora vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor para pedirle a Él que traiga respuesta a cada una de estas inquietudes. Luego vamos a pedirle al Señor también que bendiga nuestras vidas a través de la palabra. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque según tu infinita misericordia, Señor, y bondad, tenemos, Señor, este privilegio de reunir, de congregarnos en tu nombre precioso, Señor. Gracias, Padre, por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Gracias por los dones de tu Espíritu. Gracias por la fortaleza, Señor, con la que tú, Señor, estás bendiciendo nuestras vidas en esta noche. Señor, te damos gracias porque a pesar de que hemos sido infieles, tú siempre, Señor, has permanecido fiel. En esta hora, Padre, ponemos en tus manos misericordiosas cada una de las peticiones de oración, Señor, que tu pueblo, Señor, ha enviado hasta este púlpito. Señor, tú conoces cada inquietud, tú conoces cada necesidad, tú conoces los pensamientos que hay en el corazón de tu pueblo. Tú conoces, Padre, sus necesidades más sentidas. Y es por eso, Señor, que en esta noche te pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, que tú, Señor, hagas una obra poderosa, trayendo respuesta a cada una de estas peticiones. Acá, Señor, hay peticiones de sanidad. Confiamos en que tu palabra, Señor, nos enseña y nos promete que por tu llaga nosotros ya hemos sido curados. Te pedimos, por tanto, Señor, que extiendas tu mano poderosa para sanar, Señor, todo cuerpo enfermo, para la gloria y la honra de tu nombre, y que en esto tu palabra esté siendo confirmada, como también que tu nombre esté siendo glorificado en grande manera.
Señor, provee para las necesidades diversas de tu pueblo. Quienes no tienen trabajo, Señor, que reciban de parte tuya, Señor, la provisión. Señor, que no falte ningún bien para tus hijos e hijas. Que no falte el pan de cada día, Señor, en sus mesas. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que guardes a los que están en situación de peligro, en situaciones en las que su seguridad, Señor, está siendo vulnerada. Guárdales, protégeles, cuídales donde quiera que ellos vayan. En tus manos, Padre, encomendamos todas y cada una de estas peticiones y necesidades en la firme convicción de que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. Ahora, Padre, que hemos dado lectura a tu palabra, te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones a través de ella. Ilumínanos, Señor, danos entendimiento y danos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Hermana. Gloria al Señor. Hermanos, en esta ocasión quiero que estudiemos algunos principios que nos ayudarán a tener una lectura bíblica más eficaz. Hemos oído principios celulares acerca de la supervisión eficaz. Hemos oído principios de liderazgo. Hemos escuchado también principios para una vida conyugal sólida, exitosa. Principios para una vida familiar estable y funcional. Pero no oímos en muchas oportunidades aquellos principios que pueden ayudarnos para que nuestra lectura bíblica pueda ser una lectura bíblica que podamos llamar con toda propiedad una lectura eficaz. La Biblia, hermanos, es un regalo que Dios nos ha dado. Es un gran regalo que Dios le ha dado no solamente a la iglesia, sino que es un regalo que Dios le ha dado a toda la humanidad, porque la Biblia es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La Biblia es la palabra del Señor. Y constantemente, hermanos, somos exhortados, desafiados a leerla, porque reconocemos que su lectura hará que nuestras vidas estén siendo transformadas, iluminadas y orientadas en todos los ámbitos de nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, usted sabe, hermano, que la lectura de la Biblia no es uno de los rasgos más característicos de la praxis cotidiana de los creyentes. Es decir, todos tenemos una Biblia. De hecho, con toda seguridad tenemos varias Biblias en nuestras casas. Pero muchas veces nuestra vida cristiana no se caracteriza por tener una lectura consciente, devocional y disciplinada de este libro que nosotros llamamos la palabra de Dios, o de este volumen, o de este grupo de libros que nosotros llamamos la palabra de Dios, porque la Biblia no es un libro, sino que es una colección de varios libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, por cuanto nosotros tenemos el canon corto, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, como digo, no siempre la lectura bíblica consciente, devocional y disciplinada es uno de los rasgos característicos de la práctica
del creyente. Habrá, hermano, de pronto obstáculos que impedirán que la lectura bíblica como la acabo de describir sea uno de los rasgos que caracterice nuestra vida cristiana. Algunos arguirán probablemente el tiempo, es decir, no hay tiempo para leer la Biblia. Hermano, yo quisiera leer la Biblia, yo quisiera leer la palabra del Señor, pero algunas veces no tengo tiempo porque trabajo, porque estudio o porque me dedico a las labores domésticas, y el trabajo en casa, hermano, usted sabe que nunca termina. Entonces probablemente se pueda arguir el tiempo como una razón por la cual nosotros no tenemos una lectura bíblica consciente, devocional y disciplinada. Pero fíjese, hermano, que ninguno de los que está acá dice: tengo 4 días de no comer. Y alguien le dirá: ¿y por qué no ha comido? ¿Se va a enfermar? Yo creo que ninguno de los que está acá dice: mire, yo no he comido estos 4 días porque ni tiempo me ha quedado para comer. ¿O alguno de ustedes ha dejado de comer 4 días, una semana, porque no tenía tiempo? ¿Verdad que no? Comemos 3 veces al día. Algunos comen 2 veces al día, algunos a la carrera, algunos se toman su tiempo, algunos comen de forma saludable, algunos de forma no tan saludable. Pero en resumidas cuentas, siempre, independientemente de nuestro itinerario, sacamos un espacio para comer porque es una necesidad biológica indispensable. ¿Quién ha dicho que tiene una semana de no dormir porque no ha tenido tiempo para hacerlo? Nadie dice eso. Porque aunque estamos ocupados, porque aunque tenemos muchas cosas que hacer, no obstante, también nosotros sacamos un tiempo, sacamos un espacio para descansar y para recuperar las energías que perdimos en la faena de ese día. Entonces, la excusa del tiempo para no leer la palabra del Señor de forma adecuada definitivamente es solo eso: una excusa banal que de ninguna manera legitima nuestra responsabilidad frente a Dios a la hora de leer su bendita palabra. Algunas personas probablemente no lo han notado, pero si examinan concienzudamente las razones por las cuales no leen la Biblia como deberían de leerla, es porque algunas veces les cuesta entenderla. Y debemos de ser honestos. Cuando no estamos familiarizados con la Biblia, nos cuesta entenderla. Entonces llega un momento en que tenemos identificados aquellos libros que no entendemos, cuya comprensión para nosotros es bastante limitada. Entonces optamos por aquellos libros cuyo contenido sea más comprensible y digerible a nuestro entendimiento. Entonces de pronto leemos una historia bíblica sin mayores dificultades teológicas, y leemos una historia bíblica de las grandes proezas de los hombres de Dios, de las hazañas extraordinarias que hicieron en su nombre, y disfrutamos esa lectura. Y la disfrutamos simple y llanamente porque no tiene aquella complejidad teológica que tendrán otros libros de la Biblia. Probablemente en algún momento determinado intentamos leer, por ejemplo, los libros proféticos, pero cuando empezamos a encontrarnos con nombres de ciudades, con nombres de imperios, con cierta clase de términos con los cuales no estábamos familiarizados, inmediatamente empezamos a perder el interés, al menos en la lectura de los libros proféticos. Y empieza, por supuesto, a leer los evangelios, esas hermosas parábolas de Jesús de Nazaret, de fácil aprehensión y de fácil comprensión. Y llega un momento en que nosotros tenemos identificados aquellos lugares de la Biblia con los que nos sentimos cómodos y tratamos de guardar la mayor distancia posible con aquellos textos de la palabra
que no entendemos, que no comprendemos y que por obvias razones nos resulta aburrido leer. Si usted dice, a mí nunca me ha aburrido la lectura de la Biblia, no le creo. Quizá en la medida en que empezamos nosotros a leer ciertas cosas, de pronto sentimos que ciertas partes, ciertas lecturas se tornan un tanto aburridas. No es que la Biblia sea aburrida, es simple y llanamente que la limitación de nuestra comprensión hace que se torne aburrida determinada lectura o determinado contenido. Aclaro eso, no estoy diciendo que la Biblia sea aburrida, sino que se torna aburrida cuando por nuestra limitación no alcanzamos a comprender los conceptos y los términos que son vertidos en determinados pasajes de la Escritura. Entonces, por ejemplo, de pronto alguien dice, ¿y de qué sirven las genealogías, por ejemplo? Y usted viene y se salta las genealogías. Entonces, algunas veces la incomprensión hace que sea una de las razones por las cuales probablemente no leemos no leemos la Biblia con la frecuencia que deberíamos hacerlo. Ya lo digo, esa incomprensión es comprensible. Es decir, que usted no entienda algunos pasajes de la Biblia, sobre todo si no está familiarizado con un estudio consciente de la palabra, sobre todo si agarra la Biblia una semana sí y 2 días, una semana o un día sí y 4 semanas no. Entonces es comprensible que la lectura del texto bíblico le resulte incomprensible. Pero agreguemos a eso, hermano, que la Biblia, siendo la palabra de Dios, es una colección de libros que fueron escritos hace cientos y cientos de años, en una cultura que no es la nuestra, escrita en idiomas que no son el nuestro. De hecho, cuando la Biblia se escribió, no existía el idioma español. No existía ninguna de las lenguas romances, no existía el inglés, no existía el alemán, no existía el italiano, no existía el portugués, no existía el francés, no existía el español. Ninguno de esos idiomas existía cuando se escribió la Biblia. Entonces es un libro que fue escrito hace cientos de años, en algunos libros concretamente hace miles de años, en un contexto histórico y cultural que no es el nuestro, y también echando mano de recursos literarios y lingüísticos que no son los nuestros. Los autores de la Biblia utilizaron el hebreo, el arameo y el griego koiné para escribir lo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos en español. Entonces esa es una brecha que en algunas ocasiones bloquea esa aprehensión y esa comprensión de la palabra. Nuestra misma falta de lectura de la Biblia hace que ella se haga difícil. Porque ya lo dije, cuando uno empieza en la vida de fe, uno agarra la Biblia y casi que no entiende nada. No entiende absolutamente nada. Bueno, hermano, hay algunos que tienen 15 años de estar en la fe y todavía casi que no entienden nada, hermano. Porque no se han preocupado por identificarse con la palabra a través de su lectura. Prueba de ello es, hermano, cuando uno de predicador le pide a la gente que abra su Biblia en un libro que no es muy común. Si nos dicen abramos la Biblia en Mateo, abramos la Biblia en el Génesis, abramos la Biblia en el Apocalipsis, abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de pronto para nosotros se nos hace fácil identificar esos libros. Pero de pronto, si hay otro libro con el cual no estamos familiarizados, uno puede ver, hermanos y aún servidores,
servidores en todos los ámbitos, no solamente los hermanos que están uniformados, porque hay hermanos servidores acá que están uniformados y otros servidores que no están uniformados porque no les tocó servir. Pero uno se da cuenta que simple y llanamente no hallan el texto bíblico, no lo encuentran y le dan vuelta a la Biblia de un lugar y le dan vuelta para el otro lado, y uno se pone a pensar, bueno, y este hermano tiene tantos años, esta hermana tiene tantos años de estar en la fe y todavía no se ha familiarizado con la Biblia. ¿Pero por qué cree que es eso, hermano? Porque nosotros no tenemos el hábito de leer la palabra del Señor. Entonces la misma falta de lectura bíblica hace que ese impasse no se supere nunca. Y a la hora que tomamos la Biblia una y otra vez, esa falta de lectura nos está cobrando la factura, de manera tal que de manera perpetua vivimos leyendo ciertos pasajes de la Biblia que no los comprendemos y por ende terminamos evadiéndolos. Entonces, hermano, algunas veces nosotros leemos la Biblia, pero leemos muy poco. Dicen amén. Algunas veces, hermano, nosotros leemos la Biblia, pero la leemos muy poco. Y lo poco que leemos, lo olvidamos. Y si un poco se nos quedó, lo mal interpretamos. ¿Escuchó, hermano? Leemos muy poco y lo poco que leemos algunas veces lo olvidamos. Y si algo retuvimos, muchas veces, no siempre, lo mal interpretamos. Entonces, pero quiero, hermano, compartir unos principios muy sencillos que no estoy queriendo decir, hermano, que es el invento de la rueda. Tampoco es una clase de teología de ninguna manera, estoy muy lejos de eso. Simple y llanamente algunos principios muy prácticos que con toda probabilidad pueden ayudarle. Hay muchos más naturalmente. Pero creo, hermano, que en primer lugar, si algo nos ayudará para que la lectura de la palabra sea eficaz, es que nosotros tengamos la actitud adecuada a la hora de acercarnos a ella. A la hora de acercarnos a ella. Porque algunas veces, hermano, usted está de pronto en sus actividades cotidianas, no hay a qué hacer, se aburrió del Facebook, se aburrió de la televisión, se aburrió del internet y dice, voy a leer un ratito la Biblia. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Ya leí el periódico, o si no leí el periódico, ya leí las noticias, ya conozco los principales titulares para este día, así que ¿qué leo? Y dice, aquí está la Biblia, voy a leer la Biblia. Y usted empieza a leer la Biblia y empieza a darle vueltas y agarra, le da a un lugar y dice, quiero leer aquel pasaje, quiero leer aquella historia. Entonces llega un momento en que nuestra actitud a la hora de leer la Biblia no es la actitud que se supone deberíamos tener. Debemos tener un tiempo y un espacio para leer la palabra del Señor. Así como debemos tener un tiempo y un espacio geográfico, físico para la oración, así también es importante que tengamos un espacio físico y un espacio de tiempo para leer la palabra del Señor. Le voy a hacer una pregunta que solo deberá responderse usted solo. ¿Cuál es ese espacio que usted tiene para la lectura de la Biblia? 1. Y 2, ¿cuál es ese espacio de tiempo que de manera cotidiana usted reserva para la lectura de la Biblia? Es muy probable que muchos de los que estamos acá no tenemos ni un espacio físico para hacerlo, ni tampoco apartamos un tiempo
diariamente para leer la palabra del Señor. Entonces tenemos que empezar por ahí. Tenemos que apartar un espacio físico para leer la palabra, si eso es posible. Apartar un espacio físico, un rincón si usted quiere, donde usted puede leer la palabra del Señor. Pero también, de acuerdo a sus ocupaciones y a su itinerario, así también usted aparta un espacio de tiempo también para leer la palabra del Señor. Porque habrá creyentes que tienen más tiempo que otros. Pero independientemente de eso, deberemos apartar un espacio físico y un espacio de tiempo para leer la palabra del Señor. Eso es sumamente importante. Y cuando lo haga, acérquese con un corazón abierto. No empiece su lectura de la Biblia sin haber preparado antes su corazón en oración delante de Dios para que Dios le hable. Porque este no es un paquín, no es un libro de historia, no es un libro de economía, no es un libro de leyes per se, sino que este libro es la palabra de Dios. Por tal razón, cuando nos acercamos a su lectura, deberemos acercarnos con un corazón abierto. Deberemos preparar nuestro corazón para la recepción de la simiente bendita, creando un espacio de intimidad con Dios a través de la oración antes de empezar nuestra lectura bíblica. Un espacio en el que le decimos: Dios, habla mi corazón, ilumíname, dame entendimiento. Señor, tú dijiste que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad, que tu Espíritu nos mostraría todas las cosas, que tu Espíritu nos recordaría todas las cosas. Tu Espíritu inspiró esta palabra. Ahora ayúdeme, tu Espíritu Santo, para poder entender lo que tú tienes que decir a mi vida. Porque cuando nosotros nos convertimos en predicadores y predicadoras de la palabra, vamos a la Biblia solamente para buscar qué predicar. Entonces uno va no para leer la palabra y oír la voz de Dios para uno, sino que uno va y busca qué es lo que Dios le tiene que decir a la gente que me escuchará. Algunas veces nosotros agarramos la Biblia solo para buscar qué predicar. En pocas palabras, vamos a la Biblia para buscar en ella aquello que Dios le tiene que decir a los demás. Pero no, primero deberemos ir a la palabra para encontrar en ella lo que Dios quiere decirme a mí primero. Amén. Entonces eso es bien importante. Debe saber que si usted entra en ese ambiente devocional a la hora de leer la palabra, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar, pero hay que tener en cuenta algo que forma parte característica de nuestra humana debilidad, y es que olvidamos. ¿O no es cierto, hermano? Olvidamos. Algunas veces yo he oído una predicación mía y yo digo: ¿cuándo prediqué eso? Ni me acuerdo. Imagínese uno, hasta de predicador hasta se le puede olvidar cuándo predicó un mensaje. Entonces es muy fácil olvidar aún aquello que probablemente podemos aprender y Dios pudo habernos dicho. Claro, hay excepciones, como en todo. Por eso siempre es importante que tenga un cuaderno de notas al lado para que usted anote
todo aquello que Dios en su lectura bíblica devocional le dirá a su corazón. Eso así es. Yo tengo libros de anotaciones desde 1991. Estoy hablándole de hace 24 años. Y en algunas oportunidades, algún sermón que he predicado surgió de esas notas, surgió de esas anotaciones. Porque si voy a la Biblia, entonces Dios me va a hablar. Y si Él me va a hablar, lo que Él me va a hablar es por su naturaleza sumamente importante. Y si es sumamente importante, deberé cuidarme de no olvidarlo. Por eso siempre tenga su libro, su cuadernito de notas. Con eso de entrada usted está diciendo: Señor, estoy preparado. Señor, estoy lista para que hables a mi corazón. Tal vez no todo el tiempo va a anotar algo, pero en algunas ocasiones sí lo hará. En alguna oportunidad leerá algo que no entendió y aprovechará la oportunidad para escribirlo y luego preguntar posteriormente. Mire, hermano, si la mejor manera de aprender es cuando usted enfrenta lo que ignora. Esa ha sido mi experiencia personal. A mí a veces me dicen: hermano, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su secreto? Y yo le digo: mi guía es la ignorancia. Cuando sé que ignoro algo, trato de aprender, trato de investigar. Lo que no comprendo, lo que no entiendo, nunca ha sido un obstáculo. Al contrario, lo he visto como una oportunidad. Y por eso muchos de nosotros no crecemos, porque lo que no entendemos ni comprendemos en nuestra lectura bíblica, lo vemos como un obstáculo. Y cuando lo vemos como un obstáculo, tenemos la tendencia natural a evadirlo, a evitarlo. Pero no deberemos hacer eso. Al contrario, lo que no comprendemos, lo que no entendemos, debemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad de aprender. Siempre hay gente quejándose: no entendí el mensaje, hermano. Deberían de bajar más el mensaje, bajar más el mensaje. No entendí. Y hasta a veces nosotros los pastores hacemos lo mismo. ¿Por qué le están hablando a la gente de eso si la gente no entiende? En pocas palabras están diciendo que ustedes son unos burros que no entienden. Es que no entienden. La gente lo que tiene es hambre, lo que la gente tiene es sed, lo que la gente quiere es trabajo. ¿Para qué le están enseñando a la gente eso? Están ignorando el poder de que los principios de la palabra se arraiguen en nuestro corazón. Entonces por eso de pronto usted dice: a mí no me gustan las enseñanzas, no me gustan los estudios de doctrina, yo me aburro, yo quiero de aquellos mensajes fogosos, yo quiero de aquellos mensajes poderosos, yo quiero de aquellos mensajes que me levantan, yo quiero de aquellos mensajes que me dan por un lado y me dan por el otro. Por eso nunca pasa de ser un ignorante de la palabra. Nunca pasa. Nunca pasa, se la lleva de bravito, se la lleva de legalista, se la lleva de estricto. Pero a la hora de buscar un pasaje bíblico no lo hay, hermano. Anda más perdido que Adán en el Día de las Madres. Tome nota. Y también, hermano, lea la Biblia de forma sistemática. Nosotros algunas veces tenemos la tendencia que agarramos de un lado, agarramos de otro, ¿verdad? Está enamorado y quiere leer el Cantar de los Cantares. Se siente apocalíptico y se va al Apocalipsis. A Mateo 24, a Marcos 13, a Lucas 21. ¿Verdad?
En pocas palabras, lee lo que quiere. Su lectura bíblica está determinada por su estado de ánimo. Como si el estado de ánimo fuera un adecuado guía a la hora de leer la palabra del Señor. Hace tiempo oí una anécdota. Yo sé que no fue cierto, pero no obstante ilustra esto que acabo de decir. Un hombre que iba a leer la Biblia y se prepara. Dice, voy a leer la Biblia. Voy a leer la palabra del Señor. Y le dice, Señor, háblame. Voy a abrir tu palabra. Y donde ponga el dedo, ahí voy a empezar a leer. Y ora, abre la Biblia y pone el dedo y le sale Mateo 27:5. Y Judas se ahorcó. ¿Verdad? Pero él dice, no puede ser, no creo, no, quizá me hizo falta oración. Porque yo no creo que Dios quiera que yo me ahorque. Señor, hoy háblame. Ya te lo dije, donde quiera que ponga el dedo es eso lo que tú tienes que decirme. Y vuelve y pone el dedo y le sale en Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Imagínate, Judas se ahorcó y ahora encuentra y ve y haz tú lo mismo. Y luego dice, no, la tercera es la vencida. Señor, háblame. Bueno, otra vez repite la misma historia. Y vuelve a poner su dedo y le sale Juan 13:27, donde el Señor dice, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Eso no funciona. No se lee la Biblia de esa manera. Y así somos nosotros. Yo a veces le he preguntado a hermanos, a líderes, a supervisores, explíqueme cómo lee la Biblia. No saben qué explicar. O lo que dicen es, mire hermano, yo a veces leo de un lado, a veces leo de otro. Somos hermanos desordenados, completamente hermanos en la lectura de la palabra del Señor. Entonces por eso es que se hace importante que tengamos una lectura sistemática de la Biblia. Ya sea que usted empezó de Mateo, ya sea que usted empezó de Génesis, no importa. Lo importante es que tenga, como lo dije hace unos minutos atrás, una lectura bíblica sistemática, consciente, devocional y disciplinada. En otras palabras, no lea la carrera. No está leyendo solamente por salir del compromiso, sino que está leyendo con el propósito de aprender de la palabra. No corra. Si no puede leer la Biblia en un año, no importa, no interesa. No es requisito de fe que usted lea la Biblia en un año. Ahora, si la lee en menos tiempo, enhorabuena. Si la lee en un año, enhorabuena. Pero si la lee en más tiempo, también enhorabuena. El problema no está en la rapidez. No está en la rapidez con la cual usted va de un capítulo a otro, sino con la actitud del corazón con el cual usted se acerca a la palabra del Señor. Entonces, hermano, tengamos una lectura bíblica sistemática. Empiece hoy, o si no, empiece mañana, si no ha empezado. Pero no lo vaya posponiendo. No lo posponga. Empecemos a leer la palabra del Señor, pero a leer la palabra en serio. Algo, hermano, que nos puede ayudar en la lectura bíblica es tener diferentes versiones de la Biblia.
Es decir, no tener una sola versión. Usted sabe, hermano, que siempre hay personas bien intencionadas, pero extremadamente ignorantes, que defienden traducciones de la Biblia a ultranza. Es decir, se tiene que usar esta versión porque es la única versión pura, porque es la única versión correcta. Todas las demás versiones son corruptas, todas las demás versiones son heréticas, todas las demás versiones traducciones fueron hechas por apóstatas, por herejes, por heresiarcas. Esta tiene que ser, esta es la Biblia que todos nosotros debemos leer. Yo creo que la gente que hace eso lo hace con muy buena intención. Aman la palabra, aman la verdad, pero acuérdese que tener buenas intenciones no quita la ignorancia. Ser una persona con buenas intenciones no me quita lo ignorante. Algunas veces se me ocurre, tal vez no de quienes lo propagan, sino de más arriba, hay intereses oscuros. Pero esa es una opinión muy mía, de querer decir solo esta Biblia, solo esta Biblia. Y algunas veces se dedican a atacar otras versiones u otra versión de la Biblia, con argumentos falaces, con argumentos fácilmente rebatibles. Desde el momento que uno lee los argumentos se da cuenta que quien los escribió es una persona que ignora mucho. Tendrá buenas intenciones, pero es una persona que tiene mucha ignorancia en materia de la ciencia bíblica de la traducción. Y como hermano, nosotros no leemos la Biblia, rápido creemos todo lo que nos dicen, ¿verdad, hermano? Ahí le comparten un link para que visite un blog. Le comparten un link para que vaya a ver un video al internet, ¿verdad? Hablando en contra de determinada Biblia. Pero igual, son argumentos fácilmente rebatibles por una simple razón, porque quien los esgrime es una persona que ignora mucho. Es una persona que sin haber estudiado de manera adecuada está queriendo dar cátedra de algo que ignora plenamente, ¿verdad? Son argumentos simple y llanamente ridículos, ¿verdad? Entonces, no, esta versión, esta tiene que ser, esta versión tiene que ser. Si no es esa, rechácela. Ignorante. Todas las versiones y traducciones tienen sus fortalezas como también sus debilidades. Repito una vez más, todas las versiones tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Ninguna traducción bíblica es infalible, porque las traducciones son obra humana. Los autores, cuando escribieron en los originales, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos decir que esos originales que ya no existen eran infalibles e inerrables. Pero las traducciones son falibles y sujetas a errores, porque los escritores originales fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero los traductores no son inspirados por el Espíritu Santo, porque la inspiración aplicó solamente para la escritura, no para su traducción. Entonces los escritos originales son inspirados, y podemos decir inerrables o verbales, aunque habrá quien discuta con argumentos sólidos también
esos dos elementos de la inspiración, la inerrabilidad y su veracidad. Pero bien, ese no es el punto. Pero el hecho es que todas las versiones están sujetas a error, porque son obra de traductores. Puede ser un traductor o puede ser un comité multidisciplinario de traductores, pero igual son obra de los hombres, y todo lo que hacen los hombres puede ser falible. Entonces, por eso es, hermano, que usted utilice a la hora de leer la Biblia varias versiones, porque una versión de la Biblia le puede aclarar algo que no entendió de otra versión. Eso, hermano, es sumamente importante. Nosotros, hermano, tenemos y usamos la Reina Valera 1960, que es la versión más conocida. Muchos comentarios utilizan versículos bíblicos citados de esta versión. Los diccionarios bíblicos citan los versículos bíblicos de esta versión. Entonces, eso resulta que el trabajo se haga mucho más cómodo. Pero el hecho de que sea la Biblia con la que más nos encontramos familiarizados, no significa tampoco que la traducción sea inerrable y la única la que de manera absoluta deberemos nosotros decir: esta es la que debemos usar y la que no tiene error. Una vez escribió Casiodoro de Reina, porque la Biblia se llama Reina Valera, porque su traductor fue un monje llamado Casiodoro de Reina. Y se llama Valera porque unos años después Cipriano de Valera la revisó. La primera versión se llamaba la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, porque tenía un oso en la portada. Entonces, de ahí han venido sucesivas revisiones. Pero hoy día se sabe que los manuscritos que usó Casiodoro de Reina no eran manuscritos muy fieles. Hoy la crítica literaria y el análisis científico de los textos que utilizó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia, que en ese momento se conoció como la Biblia del Oso, eran manuscritos tardíos y poco fiables. Pero el mismo Casiodoro en cierta oportunidad escribe acerca de su gran trabajo, porque el trabajo de Casiodoro de Reina fue un gran trabajo. Dios usó a ese hombre para traducir la palabra al idioma español. Eso no lo negamos. Y fue una labor enorme, fue una labor grande, fue una labor digna. Pero él mismo, en un escrito, él reconoce que su trabajo puede ser falible. Y si alguien en el futuro puede mejorarlo, siempre naturalmente apegado a los manuscritos, él dice, está en la libertad de hacerlo. Eso, entre otras cosas. Ni Casiodoro de Reina defendió su versión a ultranza. Y hoy, 400 años después, de pronto tenemos gente que dice, esta es la única versión que debemos utilizar. Y no es así. Es la versión que todos usamos, es la versión que yo siempre uso para predicar. Pero le estoy diciendo esto no para que no la usemos, sígala usando. Lo que se lo digo es para que también echemos mano de otras versiones de la Biblia que pueden sernos de mucha utilidad. Hay diferentes objetivos a la hora de traducir, hay diferentes tipos de Biblia. Están las Biblias literales, es decir, aquellas que se enfocan en traducir literalmente palabra por palabra, palabra por palabra. Pero también hay traducciones de corte libre, es decir, no están tan preocupados de traducir palabra por palabra, sino que hacen una paráfrasis del texto. Y también están versiones que se conocen como el equivalente dinámico, que tratan de adaptar lo que el texto bíblico dice a nuestra cultura, ya que hay en el texto bíblico cosas
que por razones obvias nosotros no entendemos. Y las versiones bíblicas que se conocen como de equivalente dinámico nos ayudan a entender aquellas cosas que por razones culturales y lingüísticas no entenderíamos. Pero hermano, lea, tenga una, 2 o 3 versiones y lea. Y cada una puede ayudar. Las Biblias literales, Reina Valera es una Biblia literal, ayudan mucho. Las traducciones libres también ayudan bastante. Las traducciones equivalente dinámico ayudan bastante. La Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional son Biblias que se conocen como de equivalente dinámico. Pero utilícelas. Siempre son palabra de Dios. Amén, hermano. Siempre son palabra de Dios. No, hermano, es que a esta Biblia le hace falta. Porque mire, aquí en mi Biblia está aquí y aquí no está este versículo bíblico. Es que así no se comparan las Biblias. Una Biblia no se compara a otra para saber cuál está bien y cuál está mal. Las Biblias se comparan con los manuscritos griegos, hebreos o arameos. Ese es el error de muchos hermanos que dicen: mire, hermano, pero es que a esta Biblia le falta este versículo, porque aquí está. Sí, es que no, pero es que no es así la cosa. No es que usted compara versiones de la Biblia y partiendo de esa comparación usted saca conclusiones de cuál es más fiel y cuál no. La fidelidad no está determinada si las Biblias se parecen a Reina Valera. La fidelidad está determinada si esas traducciones, incluyendo la Reina Valera, están cercanas a los manuscritos antiguos. Entonces, por eso, hermano, es bien importante que tenga diferentes versiones de la Biblia. Es bien importante eso. Eso le podrá ayudar a conocer aquellos términos que probablemente le es difícil entender. Use diferentes versiones de la Biblia. Voy a ir rápido porque el tiempo prácticamente se me acabó. Pero si hay algo, hermano, que a usted le puede ayudar a entender cuando lee la Biblia, es que usted se familiarice con el contexto. Con el contexto. El contexto literario, pero también el contexto histórico. ¿Cuál es la diferencia? El contexto literario es lo que está escrito antes y lo que está escrito después de un pasaje en cuestión, de un pasaje determinado. Ese es el contexto literario, lo que está escrito antes y lo que está escrito después. Pero la Biblia no solamente tiene contexto literario, sino que también tiene su contexto histórico. Es decir, que cada libro de la Biblia nació en un momento histórico que nosotros podemos precisar. Y esa comprensión del contexto histórico nos ayudará a comprender el texto escrito. Repito una vez más, la comprensión del contexto histórico le puede ayudar a entender el texto escrito. Es decir, cuáles eran las condiciones históricas que se estaban viviendo cuando se escribió determinado libro de la Biblia. Eso ayuda. Y la mayoría de los creyentes sabemos que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Pero si empezamos a preguntarle a los creyentes cuál era el contexto histórico de cada uno de esos libros, la mayoría no lo sabe. ¿Cuál era el contexto histórico del libro de Oseas, por ejemplo? ¿Quién sabe? ¿Cuál era el contexto histórico del libro de Amós, que era contemporáneo de Oseas? ¿Cuál era el contexto histórico del libro del Apocalipsis? ¿Cuál era el contexto histórico de los pasajes del Génesis? Entonces, todo libro de la Biblia tiene un contexto no solo literario, sino también histórico. Es decir, que cuando se escribió ese libro, cuando se escribió ese pasaje, se estaban viviendo condiciones históricas determinadas. Y comprender esas condiciones históricas nos ayudan
a entender, no se imagina cuánto, el texto escrito. ¿Y cómo puede usted conocer el contexto histórico? Por ejemplo, hay Biblias de estudio, para usted probablemente que quiere empezar a interesarse. Hay Biblias de estudio que en la introducción de cada libro de la Biblia le muestran el contexto histórico de ese libro. Entonces usted se puede familiarizar con eso. Hay comentarios bíblicos que le pueden ayudar a familiarizarse con el contexto histórico. Entonces ya lo dijo, eso nos ayudará. Y algunas veces ignorar ese contexto histórico nos lleva a malinterpretar algunas veces pasajes de la Biblia. No está de más tampoco, hermano, y estoy aterrizando, que usted se familiarice también con la historia del Antiguo Oriente. Usted sabe que la historia de la salvación, y sobre todo en el Antiguo Testamento, nos muestra a un Israel que tuvo contacto con diferentes civilizaciones. Israel, a lo largo del Antiguo Testamento, se nos muestra diferentes imperios: el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, y en ese orden, y el imperio griego, porque hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que fueron escritos durante la época del imperio griego. Entonces, familiarizarse con la historia de forma muy modesta de esos imperios también ayudará, porque Israel tuvo contacto con Egipto, Israel tuvo contacto con los asirios, Israel tuvo contacto con los caldeos o con Babilonia, Israel tuvo contacto con los medos y los persas, Israel tuvo contacto con los griegos. Entonces, conocer de forma modesta esa historia universal que subyace en las páginas del libro sagrado nos ayudará también a entender mejor los pasajes de la Biblia, porque la Biblia contiene mucha historia. No es un libro de historia, pero contiene mucha historia. Y si usted la ignora, perderá la gran oportunidad de poder entender ese libro o ese pasaje que está haciendo alusión a un momento histórico determinado. Entonces, eso, hermano, puede ayudarle en gran manera. Hay diccionarios bíblicos, atlas bíblicos que usted puede leer para conocer un poco más del imperio egipcio, del imperio asirio, del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego. Y eso, aunque usted no lo crea, le ayudará a entender el texto escrito. ¿Por qué razón? Porque mucho del texto escrito muestra rasgos de la influencia que tuvieron los autores de la Biblia bajo el dominio de los imperios antes mencionados. De hecho, la Biblia los menciona a todos. Menciona a Medo-Persia, menciona a Babilonia, menciona a Siria, menciona a Siria, menciona a Egipto. Los menciona a todos. Y conocer esa historia que subyace al texto escrito nos ayudará a entenderlo mejor. Y solo quiero terminar diciendo esto, aunque ya lo dije de alguna manera. Hay herramientas que le pueden ser de mucha utilidad. Biblia de estudio, puede a usted servirle de mucho adquirir, si usted quiere, para empezar, una Biblia de estudio, le puede ayudar bastante. Un diccionario bíblico le puede ayudar también bastante, cualquiera, el que sea. Y si está empezando en esta tarea, aunque sea sencillo, no importa. La lectura bíblica y el conocimiento de la palabra no es exclusivo de los ministros de la palabra. La Biblia está abierta para todos y todas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no es un libro exclusivo de los pastores, de los teólogos, de los eruditos, de los que estudian teología en una universidad, en un seminario o en un instituto.
La Biblia es la palabra de Dios y está disponible para todos nosotros. Entonces, esas herramientas le pueden ser de mucha ayuda. Comentarios bíblicos también le pueden ser de mucha ayuda, siempre y cuando reconozca que son solo eso, comentarios. No son la palabra absoluta de Dios, no son la verdad absoluta de Dios, son comentarios de la palabra, y usted deberá manejarlo así, como comentarios. Pero no obstante, ayudan e ilustran los pasajes bíblicos que nosotros estamos estudiando. Así que, hermanos, sin haber pretendido en ningún momento ser exhaustivo, quiero dejarle estos pocos principios que le pueden ayudar en su lectura de la palabra. Porque siempre nos dicen, lea la Biblia, pero pocas veces nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Entonces, hermano, que esto pueda ayudarle, ¿para qué? Para familiarizarse con la palabra. Porque como dice el texto que leímos, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La palabra de Dios alumbra y hace entender aún a los simples. Así que, hermano, leamos la Biblia, enamorémonos de la Biblia, enamorémonos de la palabra. No se detenga si algo ignora, siga aprendiendo. Venga a la iglesia con el propósito de aprender. Siempre tráigase un librito de notas para escribir lo que Dios le dijo. Siempre estemos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Yo me defino a mí mismo como un ignorante que cada día aprende algo nuevo. Nunca me he definido como un sabio, nunca me he definido como un teólogo. No tengo ni siquiera las razones para definirme de esa manera. Porque nunca he estudiado en un instituto bíblico, nunca he estudiado una carrera de teología. No tengo la razón para llamarme a mí mismo un sabio o un conocedor de la palabra. Soy un ignorante que todos los días aprende algo nuevo. El problema es que usted crea que ya lo sabe todo. Porque hay gente que es ignorante y no se ha dado cuenta y habla como gallito, creyendo que lo sabe todo. Pero aprendamos cada vez más de la palabra. Amén, hermano. Aprendamos cada vez más de la palabra. No solo traiga la Biblia de balde, hermano. A veces yo veo, y no está mal, yo no quiero que nadie se sienta aludido, solo lo voy a decir. A veces veo a gente con Biblias tan grandes y yo digo, ¿la leerá? No se sienta aludido nadie. Yo no tengo nada en contra de los que usan Biblias grandes. Yo sé que probablemente las usan así porque ya no ven. Pero uno que es mal pensado, hermano, más de alguna vez uno dice, ¿y la leerá? Pero sea pequeña, sea grande, sea mediana, amemos la palabra y leamos la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por el desafío que nos haces a enamorarnos de tu palabra, a leer tu palabra y sobre todo a poner por obra tus mandamientos. Tus mandamientos son luz. Tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tu palabra nos instruye y nos hace sabios para salvación. Mientras todos están orando en esta hora, yo quiero hacer un llamado a alguna persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez. Quiero pedirle que levante su mano ahí donde usted se encuentra. No ha sido un sermón evangelístico. Ha sido un sermón muy sencillo, muy práctico para la vida de fe. Pero si en esta hora hay alguien
que le entrega la vida a Jesús por primera vez, o se reconcilia, levante su mano ahí donde usted está. Levante su mano y diga: yo quiero entregarme a Jesús. Yo quiero darle mi vida al Señor. Aquí viene una vida, Dios le bendiga. Si hubiese alguien más que le da su vida al Señor, este es un buen momento. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos un pasaje que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dele hoy su corazón al Señor. O si hubiera alguien que, habiéndose entregado al Señor, se apartó, posiblemente dejó de alimentarse con la palabra, y ese abandono de la palabra le debilitó y se apartó del Señor. Esta es una buena noche para reconciliarse. Esta es una buena noche para volver al Señor. Estoy por terminar este llamado, pero si hubiera alguien más que le da su vida a Jesús por primera vez o se reconcilia, hágalo en esta hora. Gloria al Señor. Si no hay nadie más, entonces oramos por esta vida que hoy está acá al frente. Padre, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta vida, por aquel joven también que está en el pasillo, que ahora, Señor, vienen delante de ti. Te ruego que perdones sus pecados. Te ruego, Señor, que tu sangre preciosa les limpie de toda maldad. Rompe toda atadura y toda cadena del mal. Que toda influencia del enemigo que sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Que sus vestidos sean emblanquecidos ahora mismo. Que todos y cada uno de sus pecados sean borrados ahora por el poder de esa sangre carmesí que fue derramada sobre el madero en el Gólgota. Séllales con tu Espíritu Santo. Perfecciona, Señor, tu obra en sus vidas hasta el día de Jesucristo. Tómale, Señor amado, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche, hermanos? Vamos a pedirle a la hermana que ha pasado al frente, ponerse en pie y que pueda pasar a que les tomen sus nombres, su dirección. Amén. Y nosotros le damos la bienvenida, hermanos.